32, la penúltima de las lecciones sobre los pueblos de España antigua. La lección 33 será la lección de las conclusiones. Y vamos a tratar de los pueblos de las Islas Baleares, los baleáricos. Parecería extraño en un trabajo que trata sobre los límites de los pueblos prerromanos hablar de un pueblo cuyos límites están muy claros, porque es el mar. Pero como en otros trabajos hemos hablado de las relaciones de estos pueblos con los demás, eso es muy importante en el caso balear. Veremos lo importante que van a ser los pueblos de Baleares en las relaciones de España con el resto del Mediterráneo, con África, con Europa. Fijaros que la España de Avieno es un escritor romano que encuentra un manuscrito de alguien que está viajando por las costas, habla claramente de que en las costas del Mediterráneo están el pueblo ibérico y el pueblo tartésico. Luego le sigue Cateo, es decir, que la zona de las Baleares aparentemente pertenecería al mundo ibérico, pero a la vez vamos a ver que, Avieno lo dice, a la vez tiene relación con el mundo del sur, una relación que normalmente los historiadores no expresan y que creo que es muy importante. Fijaros, en la España de Avieno, él habla de que el imperio de Tartesos llegaba prácticamente hasta la desembocadura del Segura, donde estaban los masienos. Y dice que en todo ese territorio de arenales que llegan hasta Alicante y hacia el cabo de la Nao estaba el pueblo de los gimnetes. Dice que era un pueblo que había tomado su nombre de una isla gimnesia, que alguien cree que es la isla de Tabarca, otros creen que se está refiriendo ya a Ibiza, y que dice que más allá se ven ya las islas Pitiusas, que sin duda son Ibiza y Formentera, y las Islas Baleares, que son Mallorca y Menorca. Pero veremos que luego otros viajeros llaman a las Baleares Gimnesia, que vemos que está en clara relación con los jinetes. Es decir, que hay una relación que pocos historiadores detectan o no quieren hablar de ella entre los pueblos de Alicante, en el límite del mundo tartésico, y los pueblos de Baleares. Esta relación es importantísima y vamos a ver cómo se repite a lo largo de la historia. En la España de Estrabón habla de las gimnesias como Mallorca, Menorca, de las Pitiusas. Ibiza y Ofiusa, que era Formentera, que era la isla de las serpientes, y Pitiusas parece hacer relación con los pinos, con los pinares. Para Estrabón, el territorio donde antes estaban los jinetes ahora es un territorio de los edetanos. Estrabón da mucha importancia al pueblo ibérico de los edetanos. Más al norte está otro pueblo ibérico, los indiquetes, para él, y vemos que las Baleares están realmente enfrentadas a esos dos pueblos, geográficamente están frente a sus costas, pero vamos a ver que van a tener una relación enigmática con el límite del mundo tartésico, con el sur, una relación que casi nadie habla de ella. Fijaros que en la historia de las crónicas antiguas es muy importante pensar que hay muchas noticias que hablan de cómo Hispania ocupó, colonizó otras islas. En estos tiempos tan tristes que nos están tocando vivir, donde parece que España no vale nada, que todo tiene que venir de Europa, que en España no surgió ninguna cultura, cuando tenemos realmente Altamira. Quisiera saber qué pinturas rupestres hay en el resto de Europa, del mundo, comparadas con Altamira. Cuando tenemos la pintura levantina, maravillosa, que solo en la zona del Sáhara puede tener pinturas parecidas, pero donde estas son mucho más expresivas, y que alguien me diga en qué otro punto del Mediterráneo, de Europa, tenemos esa pintura. Los antiguos historiadores, como Sulten, como Bosch, incluso historiadores romanos, griegos, consideraban a España una de las cunas de la cultura, con el imperio tartésico. Bosch lo veía clarísimo. Todo el arte levantino tenía su base en una mezcla racial que se había ido produciendo con aportaciones de África, del Mediterráneo, que iba a dar origen al mundo protoibérico, que iba a dar origen también a lo que él llamaba el mundo campaniforme que iba a colonizar Europa. Parece que ahora todo es atacar a lo que pueda surgir de España. Incluso historiadores españoles critican como si de España no hubiera venido nada, como si el mundo megalítico hubiera venido de Bretaña, cuando realmente está clarísimo que surgió de la península, como si el mundo campaniforme hubiera venido de las llanuras del Danubio, unas zonas realmente congeladas en ese momento. También
hemos visto y lo vamos a ver en el tema de Mallorca, como parece que toda la cultura talayótica, la cultura de las navetas, tiene que venir del Oriente. Puede ser, el Oriente era una zona, siempre ha sido una zona muy, muy rica, pero ¿qué decir lo que de Tarsis, de la España, que había generado tantas culturas y que habían ido avanzando sobre Europa y sobre África? Por eso tenemos que tener otra visión de la historia. Ya os digo, en estos tiempos tan tristes, todo lo que sea atacar a España está bien, por supuesto, desde muchos verdaderos mercenarios, traidores, historiadores hispanos, historiadores catalanes, historiadores mallorquines. Pero os voy a contar la historia diferente. Séneca estuvo en Córcega y dice que el idioma corso es parecido al cántabro. Al hablar de cántabros puede que se esté refiriendo al Cantábrico y al Pirineo, a la zona vascona, a la zona de Burgos, pero ya establece una relación con el mundo de Córcega. A su vez, hay claras noticias de Estrabón, de los viajeros griegos y romanos, de que los cerretanos del Pirineo habían colonizado Cerdeña. A la vez veréis que hay noticias que un pueblo, los valáridos, habían ocupado Cerdeña, y cuyo nombre recuerda mucho al nombre de las Baleares. Sabemos que del Júcar, de la zona del Júcar, es decir, de una zona jinnete, colonizaron Sicilia los sicanos, que tenían el nombre del río, sicanos del Júcar. Es decir, que España ha tenido una serie de movimientos de colonización, de cultura, o como podía decir todo el mundo ibérico, de Aquitania hasta los Alpes, que había sido un mundo ibérico. Es decir, que España, este movimiento oeste es un movimiento muy importante. Eso nos va a influir mucho en la visión que tengamos de las Baleares. Las Baleares, como os digo, tenían 4 islas, las Pitiusas, que eran Ibiza y Formentera, la isla de las serpientes o Fiusa, luego Mallorca y Menorca, las Gimnesia, que luego llamaron Baleáridas, pero también hay quien ya parece llamar a Ibiza Gimnesia, es decir, que todo este territorio serían las Gimnesias. Hay quien ha querido establecer como una diferencia entre Ibiza, Formentera y Mallorca, Menorca, al ser una Pitiusas y las otras Gimnesias. La arqueología demuestra que efectivamente Ibiza estuvo muy colonizada por el mundo fenicio, pero ha querido establecer como 2 razas realmente. Vamos a ver que pronto se les da a todas ellas un nombre. Mallorca y Menorca, hay quien dice que viene del nombre de Mallorca por ser mayor y Menorca, pero hay otra teoría muy bonita que dicen que Mayúrica y Menúrica eran nombres de mujer de la costa de África. Es decir, que podría haber una relación, como creía Bosch, entre los pueblos de África, los pueblos hispanos y luego las Islas Baleares. Entonces, como vemos, las Islas Baleares van a formar un pueblo que está diferenciado claramente del mundo ibérico. No tienen, nunca se les llama edetanos, nunca se les llama tartesios ni masienos, tampoco nunca se dirá que son los indiquetes de Cataluña. Son un pueblo con una personalidad propia. Y está claro en la historia que han demostrado esa enorme personalidad. Pero sí que es un dato muy importante el decir que este pueblo jinnete que habitaba en Alicante tiene el mismo nombre que los gimnesios de las islas. Yo creo que eso indica claramente una relación. Fijaros que geológicamente, y eso a veces es muy importante, las cordilleras béticas son las que han formado Mallorca y las islas. Quizá Menorca no, Menorca parece pertenecer al zócalo primigenio de la península, pero Mallorca y Menorca, sus cordilleras, hundidas bajo el mar, son las cordilleras béticas, las cordilleras que van a formar Alicante y que vienen ya desde toda la zona de Andalucía, del sur de Andalucía, de las sierras de Cazorla, de Segura, y que geológicamente pertenecen al mundo del sur. Y yo me pregunto, estos jinetes de la zona de Alicante podían haber venido también en esta dirección, es decir, que estos pueblos ginesios hubieran seguido navegando si es que habían venido del este y llegasen a la zona del Cabo de la Nao. Realmente me extraña mucho. ¿Por qué? Porque un pueblo que procede de estas islas, algunas de ellas son ricas,
vaya, es posible que intente ir a la Albufera de Valencia, a las zonas riquísimas del Segura, pero venir a una zona montañosa como es la provincia de Alicante, la más montañosa de España, a establecerse allí, me parece muy extraño. Más bien, yo diría que son los pueblos montañosos, los montañeses, como los jinetes, con tierras realmente muy pobres, los que buscan, teniendo vecinos muy poderosos como los edetanos, como los tartesios, los que buscan un desahogo, una expansión hacia otro territorio. Es decir, que yo creo que el movimiento fue en esta dirección. Como he dicho que va la geología, esta es la misma cordillera de las cordilleras de Alicante, que son ya cordilleras béticas. Por lo cual creo que la teoría es que los jinetes cruzaron a estas islas y les dieron su nombre. Es decir, que esa isla gimnesia de la que habla Vieno, que no sabemos si es la isla de Tabarca o si es Ibiza, que había dado nombre a los jinetes, acabó dando nombre a todo este pueblo, que sin duda tenía muchísima relación entre sí. Habrían formado, por tanto, las Baleares parte del mundo edetano, que era el mundo del mundo ibérico, que iba desde el sur de Tarragona hasta Zaragoza y hasta Cartagena. Y dentro de ese mundo estaban los contestanos. Ya vimos que los contestanos son ibéricos, como creo sin ninguna duda que los pueblos de Baleares son pueblos ibéricos, pero son ibéricos diferentes. Fijaros que para Estrabón la Edetania, Estrabón da mucha importancia a los edetanos, había llegado hasta el Segura. Para otros incluso había llegado hasta Cartagena. Pero sin embargo, todo este territorio, nos decía ya Vieno, que todo este territorio había sido de tartesos. Y también dice que después de este territorio vienen los jinetes, y que los jinetes, y después ya vienen los íberos. Como si este territorio de los contestanos de Alicante, también llamados jinetes antiguamente, no hubiera sido íbero del todo, sino que quizá o bien tenía una personalidad propia, ni tartésica ni ibérica, o bien era una mezcla de los dos. Luego veremos cómo efectivamente lo incorporan a la Edetania, otros incluso hacen que sean fronteros con los poderosos bastetanos, que vienen prácticamente desde la zona de Málaga, Granada, pertenecientes al mundo masieno, que había estado incorporado al imperio tartésico. Es decir, que así como vimos que la zona de Murcia era una zona enigmática, que parecía no querer pertenecer al mundo tartésico, ni tampoco al mundo levantino, como ha pasado, y ha conseguido ser un reino propio, autonomía propia, algo parecido pasaba en el mundo alicantino, pero quizá con menos intensidad, porque el mundo alicantino siempre parece haber pertenecido al mundo levantino, ibérico, reino de Valencia. Es decir, que desde la desembocadura del Segura hasta la zona del Júcar estaba ese misterioso pueblo que se va a llamar Ginete. Y me pregunto, ¿está aquí el origen del pueblo balear? ¿Hay alguna relación entre la arquitectura, la cultura de este levante del sur, en frontera ya con el mundo de Murcia, con el mundo andaluz, con el mundo mallorquí? Os lo pregunto. Yo creo que en la arquitectura hay grandes parecidos, pero probablemente no en las esencias de la cultura, porque veréis que el mundo balear es un mundo más sereno que el mundo alicantino, por supuesto, más austero que el mundo murciano y andaluz, más contenido que el mundo valenciano. Y veis que es un mundo diferente al mundo contestano. Aquí, como veis, las fronteras de la Edetania, para algunos la Edetania, el mundo edetano llegaba hasta el Júcar, con lo cual los contestanos era un pueblo diferente, para otros llegaba hasta la desembocadura del Segura. Como veis aquí, hay esa duda con esos pueblos que nos pasó también en Murcia. Esto es muy importante porque si somos baleares o somos hermanos de los contestanos, hay que averiguar cómo era el pueblo contestano. Y como vemos, hay siempre dentro del mundo edetano esta extraña diferenciación de los contestanos, que pertenecerían por un lado, hay quien dice, el mundo de Tartesos llegaba hasta el Cabo de la Nao, es decir, en pura proa del mundo tartésico habrían sido los que habrían surcado a las Baleares. Fijaros que desde el Cabo de la Nao se ve en los días claros, se ve Ibiza, se ve en las Baleares prácticamente.
Entonces, ¿cómo alguien dice, no, las Baleares no fueron pobladas hasta el 5000, ahora dicen hasta el 7000? Me parece imposible. Si aquí hay ya una cultura riquísima como es el arte levantino, una de las grandes culturas de Europa, eh, probablemente posterior a Altamira, cultura del Mesolítico. Esa gente, ¿cómo es posible que con esa inquietud que tenían aquella, cómo es posible que vean unas islas y no vayan hacia ellas? Por eso yo creo que veréis cómo llegará el día en que encontraremos en las Baleares sin duda restos del Mesolítico y sin ninguna duda también probablemente del Paleolítico. Solo hay que esperar. Quizá hasta encontremos restos de la pintura levantina que demostrarían la pertenencia a una gran cultura antiquísima. Y yo me pregunto, de la belleza inmensa, por ejemplo, de la isla de Mallorca, de la Tramontana, de la Sierra, ¿es posible que ningún pueblo hubiera llegado a ella, que no hubiera querido explorar esa isla maravillosa? Sin ninguna duda, algún día el futuro nos va a revelar grandes sorpresas sobre el poblamiento balear. Y ahora viene otro de los grandes temas del mundo balear. Las Baleares se diferencian del mundo hispano y del mundo provenzal y del mundo de la península itálica por sus monumentos prehistóricos maravillosos. Los talayots, las navetas, las taulas. Es una arquitectura prehistórica impresionante, que no tiene parangón en las costas que las rodean. Por lo cual, alguien puede decir, ¿eran realmente jinetes de Alicante los que habían llegado aquí? Porque entonces habría también en Alicante restos de cultura talayótica. Pensar que estas migraciones de los jinetes no son migraciones de la época romana, son migraciones antiquísimas, son nombres que dan los viajeros en el siglo VI a.C., pero probablemente son nombres con mucha más antigüedad. Es decir, que aquí podía haber habido un paso de pueblos de la península que luego al cual llegaran otras influencias. Y se ha establecido siempre relación entre esta maravillosa arquitectura talayótica con la arquitectura de las nauragas de Cerdeña, del sur de Córcega, y con la arquitectura de la isla de Malta. Y sin duda da la impresión que hay sus relaciones. Es decir, podían desde el Mediterráneo oriental haber ido llegando una serie de pueblos que, mezclados con los pueblos autóctonos de las islas, hubieran generado la gran cultura, por ejemplo, talayótica, sobre una cultura dolménica, podríamos decir, balear. Sin duda puede haber sucedido así, pero pensar que también ha podido pasar al revés, es decir, que estos pueblos tan ricos, con esa influencia del Levante, con la influencia de la cultura del Argar, de la cultura de Millares, de la anterior cultura del arte levantino, del vaso campaniforme que se había generado en la meseta y en Andalucía. Estos pueblos tienen un bagaje cultural riquísimo. ¿Y por qué no pensar que en esta tierra maravillosa hubieran generado una arquitectura como es la talayótica y que de aquí hubieran pasado a las islas? ¿Por qué no? Hemos visto cómo hay una noticia muy antigua de un viajero griego que dice que había un pueblo que eran los Valaris, que habían colonizado Cerdeña y que eran íberos. Fijaros cómo recuerda el nombre de las Baleares. Entonces, si hubo movimientos antiquísimos de pueblos hacia Cerdeña, no nos negamos que pueda haber influencias, por supuesto, del Oriente, por supuesto. Pero ¿por qué negar algo que nos dicen las propias crónicas? Movimientos continuos desde Hispania, pues desde el mundo ibérico, hacia el este, hacia Sicilia, desde el Júcar. Fijaros que los sicanos que llegan a Sicilia y colonizan Sicilia vienen del Júcar, es decir, son también contestanos o jinetes, es decir, son hermanos de los baleáricos. Es decir, que hay una relación muy clara de Cerdeña y de Sicilia con el mundo balear, pero una relación que viene en esta dirección, desde España a colonizar esas islas. Fijaros cómo esto recuerda muchísimo la expansión de la corona de Aragón. La corona de Aragón se expandió por el Mediterráneo, por toda la Provenza, se expandió luego en las islas, Cerdeña y Córcega, en Sicilia, en el reino de Nápoles, llegó hasta Atenas.
Fijaros cómo recuerda esa expansión del mundo aragonés con las noticias de los cerretanos, que dan nombre a Cerdeña, nada menos que darle su propio nombre, con los sículos del Júcar, los sicanos del Júcar, que colonizan Sicilia, y que, fijaros cómo estos movimientos de la corona de Aragón coinciden exactamente con los movimientos que narran los viajeros griegos y romanos. Es decir, que el mundo balear es un puente, un paso que permite al mundo del reino de Aragón, que coincide exactamente con el mundo ibérico, con la cultura levantina, con el arte levantino, es decir, que a lo largo de miles de años hay una misma tradición que está realizando los mismos esfuerzos por dirigirse en una determinada dirección hacia el Mediterráneo. Fijaros cómo en la historia de la Hispania romana, primero la provincia Citerior, que significaba la más cercana a Roma, tarraconense, con capital en Tarraco, y sin ninguna duda las Baleares pertenecen a ella. Después, esto es muy importante, esa provincia es dividida en la Galaecia, que hay quien cree que llegaba prácticamente copigía toda Castilla, otros creen que solo Asturias. Se separa la cartaginense. Y fijaros que Baleares va a pertenecer a la cartaginense. Qué curioso, no a la tarraconense. Los que quieren establecer continuamente una dependencia del mundo balear, del mundo catalán, están totalmente equivocados. Como hemos visto, Roma distinguió muchos pueblos. En esta provincia incorpora muchas tribus diferentes. Y a los baleáricos, a los ginesios, los incorpora a la cartaginense. ¿Os acordáis que hemos hablado de la geología? Cómo estas cordilleras de Alicante, de las Béticas, son las cordilleras que llegan a Mallorca. El caso es que Roma liga más el mundo balear al mundo levantino, al mundo de la cartaginense, que va a ser el mundo de Murcia, el mundo de Castilla Nueva. Y fijaros que antes no lo habíamos dicho, pero lo diremos después. En las autonomías españolas, veréis, antes dijimos que hay autonomías que han conservado el nombre de sus antiguos pueblos. Y dijimos de Galicia, lo dijimos de Asturias, lo dijimos de Cantabria, y se nos olvidó hablar de los Baleares. Las Baleares han conservado el nombre de un pueblo prerromano muy anterior a Roma, que ya en el siglo VI a.C. existe y tiene su nombre, es decir, que han sido unas regiones que han mantenido su identidad. Y esto le va a llegar en el 385 después de Cristo, de Constancio y Constantino II, se va a separar de la cartaginense el territorio balear. Esto es importantísimo en la historia de Baleares. Roma va a crear una provincia, la provincia baleárica, solo para las Baleares. Eso no ha pasado en ninguna de las provincias romanas del imperio, porque la Galaecia incorporaba Asturias y Galicia, la tarraconense, muchísimos pueblos diferentes, la bética también, turdetanos, túrtulos, bastetanos, la lusitánica. Pero resulta que las Baleares van a tener, es la única provincia de Hispania que va a coincidir con un único pueblo, con el pueblo balear. Esto es importantísimo y lo tendría que saber la gente de Baleares. Porque este territorio va a ser luego dominado por Bizancio. El dominio de Bizancio significa siempre una enorme cultura, porque es seguir dependiendo de Roma, cuando en España van a estar los bárbaros visigodos, cuando en España va a estar dominada por el Islam, en las Baleares hasta 200 años después de la conquista musulmana no van a estar dominadas por el Islam. Es decir, que es un territorio que ha tenido una personalidad enorme, que se ha mantenido en esa singularidad durante muchos siglos. Por eso vemos con dolor cuando quieren caer ahora en la órbita de un pueblo mínimo, ¿no? Como podían ser los pueblos íberos de la zona de Catalana, de la costa, cuando ellos fueron provincia de Roma, provincia de Bizancio, con una cultura increíble que ha dado origen a su arquitectura, a su nombre, a su toponimia. Y fijaros como lo hemos dicho muchas veces. Estos pueblos ibéricos siguieron evolucionando el idioma ibérico mezclado con el latín, y por eso los íberos, los indiquetes de Cataluña, hablaron el catalán, que será luego el catalán oriental, los ilergetes hablarán el catalán occidental, los íberos de
de la zona del Levante hablarán el valenciano, que no tiene nada que ver con el catalán más que en sus raíces íberas. Pero es absurdo pensar que el valenciano ha nacido del catalán. Pero, ¿qué idioma hablaban en Valencia? La gente, en plena conquista musulmana, si nadie hablaba árabe, ¿qué hablaban? Hablaban un idioma heredero del íbero y del latín, que era el valenciano. ¿Y qué decir de la toponimia de Mallorca? ¿Qué idioma hablaban en Mallorca durante la conquista árabe, que solo fue de 300 años? ¿Creéis que en 300 años se puede borrar un idioma? Pues sin duda en Baleares hablaban un idioma probablemente con una base ibérica mezclada con el latín, y eso es lo que ha dado origen al mallorquín, que se parece al valenciano y al catalán, por supuesto, porque la base racial es la misma, el íbero, pero luego las diferencias entre los íberos de la zona catalana, los íberos del Levante y los pueblos íberos de las Baleares es la que ha dado origen, mezclados con el latín, a 3 idiomas, al catalán, al valenciano y al balear. Para nada, estos idiomas dependen de una tribu pequeña comparada con la importancia que ellos tenían, como podía ser la tribu de los layetanos. Es decir, que esto debe quedarnos claro. No hay ninguna dependencia de Cataluña, ni siquiera en la conquista, por favor. Son pueblos con personalidades diferentes, pueblos hermanos, que podrían vivir en armonía. Entonces, me duele porque veo ahora el mundo balear que tiene una personalidad en su paisaje, en cómo ha humanizado el paisaje, en cómo lo ha conservado, en su arquitectura, en su pintura, en su escultura, en su literatura. O sea, ha formado una verdadera civilización. Y la gente de Europa se da cuenta de decir Mallorca, decir Baleares, es hablar de una cultura superior, de un paisaje superior. ¿Por qué? Porque se ha mantenido, porque el pueblo balear ha logrado mantener ese paisaje. Esa arquitectura maravillosa que recuerda a veces la arquitectura, sin duda a veces, del mundo del Mediterráneo español, pero que tiene una dulzura, un aire de serenidad, de eternidad, de perfección. Y yo considero que es de las arquitecturas de más calidad de la arquitectura española. Ha creado una cultura, el mundo balear, que es muy desconocida en España. En España se conoce mucho la civilización gallega, la civilización vasca, en parte la civilización catalana, la andaluza. Y hay otras culturas importantísimas que pasan desapercibidas, como puede ser la navarra, la aragonesa, la castellana del norte, la castellana del sur, como si tuvieran la murciana, como si tuvieran o la extremeña, como si tuvieran menos personalidad. Y lo mismo les pasa a la cultura balear. Es una gran desconocida, pero ha llegado a una de las cumbres más altas del paisaje español, a la humanización del paisaje, a la belleza de sus paisajes, y eso va en paralelo a la belleza de su arquitectura. Espero que este mundo balear no desaparezca ahogado por una pretensión provinciana, que no caiga ahogado en el nacionalismo catalán, que le va a borrar su personalidad, que no caiga en una cultura soez, provinciana, malintencionada, que defienda su esencia. Se lo deseo de todo corazón.